السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قسم اللغة العربية. Me llamo Driss y soy vuestro profe de árabe. Hoy vamos a ver la conjugación del verbo gustar en árabe. Así que vamos. Empezamos la conjugación del verbo gustar en árabe. Gustar en árabe es يعجب. يعجب. Empezamos por los pronombres del singular al mufrad. Singular al mufrad. Yo me gusta. يعجبني. أنا يعجبني. Es en presente. Yo me gusta. أنت يعجبك. tú te gusta. يعجبك. أنت يعجبك. تو femenino te gusta. يعجبك. أنت يعجبك. él le gusta. هو يعجبه. ella le gusta. هي يعجبها. هي يعجبها. Y ahora pasamos a los pronombres del plural. El plural en árabe es الجمع. نحن يعجبنا. Nosotros nos gusta. يعجبنا. أنتم يعجبكم. Y vosotras os gusta. أنتن يعجبكن. هم ellos les gusta. هم يعجبهم. هن ellas les gusta. هن يعجبهن. ¿Vale? Y para los pronombres del dual, que es al-muthanna, el dual en árabe es al-muthanna. أنتما يعجبكما. Para hablar con dos personas. أنتما يعجبكما. Ellos, los dos personas, hablar de dos personas que no están presentes. يعجبهما. هما يعجبهما. ¿Vale? Y ahora tenemos aquí la regla del verbo gustar en árabe. Como usamos el verbo gustar en el presente. Tenemos la primera regla así. يعجب más el pronombre sufijo. يعجب es el verbo gustar. يعجب más al pronombre sufijo que añadimos al verbo, más que, y siempre que en árabe está siempre, hay que poner adelante el verbo en el presente, en el verbo al presente, o bien también podemos usar el sustantivo determinado. Tenemos gustar, يعجب, más el sufijo, el pronombre, o bien el pronombre personal, el sufijo, y más el sustantivo determinado que lleva el artículo al, o bien sustantivo definido. Aquí también sí podemos usar. Para entender mejor, vamos a ver algunas frases para entender mejor. Aquí tenemos los ejemplos. Ejemplos en árabe se llaman amthila, la Z, amthila. Yo me gusta leer, ¿qué? Decimos, يعجبني أن أقرأ. أقرأ es un verbo que está conjugado en el presente y la persona yo. يعجبني أن أقرأ. ¿Vale? أن أقرأ. Y también se puede decir, decimos, yo me gusta la lectura. Aquí tenemos el nombre o bien sustantivo determinado, definido.
Yo me gusta la lectura. تعجبني القراءة. Y ojo, aquí tenemos tú y no yo. ¿Por qué? Porque la lectura es femenino y siempre hay que poner tú, porque la lectura es una palabra femenina en árabe que lleva la ta marbuta, separada. Entonces, تعجبني القراءة. Me gusta la lectura. Yo me gusta la lectura. تعجبني القراءة. Tú te gusta leer. Tú te gusta leer. يعجبك أن تقرأ. يعجبك أنت أن تقرأ. يعجبك أن تقرأ. أن تقرأ hemos conjugado leer en el presente. En el presente. Y también te gusta la lectura. La lectura تعجبك القراءة. Y como vemos, la ta no hemos dicho يعجبك, sino تعجبك. Tú es porque la lectura es una palabra femenina. تعجبك القراءة. Ella le gusta leer. يعجبها أن تقرأ. يعجبها أن تقرأ. يعجبها أن تقرأ. También يعجبها ella أن تقرأ. Y taqra está conjugado en el presente. Ella le gusta leer, o bien ella le gusta la lectura. تعجبها القراءة. تعجبها القراءة. Entonces aquí tenemos القراءة, es una palabra femenina. Hemos puesto tú. تعجبها القراءة. ¿Vale? Nosotros nos gusta leer. يعجبنا لأن يعجبنا أن نقرأ. El verbo leer está conjugado también en el presente. Hemos puesto la nun. يعجبنا أن نقرأ. يعجبنا أن نقرأ. ¿Vale? Nosotros nos gusta la lectura, el nombre. تعجبنا القراءة. Que hemos visto antes, hemos puesto la ta porque la lectura es femenina. تعجبنا القراءة. القراءة. Y ahora vamos a ver cómo decir gustar en el pasado. Para decir gustar en el pasado, solo hay que cambiar يعجب por أعجب. أعجب con alif con la A. أعجب en lugar de يعجب. Y seguir con lo mismo. ¿Vale? أعجب. ¿Vale? Esta es solo este cambio que hay. Veremos los ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, yo me gustaba leer. Leer decimos أعجبني. ¿Vale? Y yo me gusta leer en el presente decimos يعجبني أن أقرأ. Aquí en el pasado decimos yo me gustaba leer أعجبني أن أقرأ. أعجبني no es la jim, pero la ya, pero la jim. أعجبني أن أقرأ. Yo me gustaba la lectura. أعجبتني. Aquí la ta, hemos puesto la ta aquí porque la lectura es femenina, no al inicio. أعجبتني. أعجبتني القراءة. أعجبتني الجيم. أعجبتني القراءة. Y yo me gustaba la película. أعجبني porque el film, la película. أعجبني الفيلم. الفيلم, la película en árabe es masculino. Entonces, أعجبني الفيلم. No hemos puesto la ta. أعجبني الفيلم. أعجبني الفيلم. ¿Vale? Ya ha sido todo para hoy. Os digo muchas gracias por vuestra atención. شكرا جزيلا لكم ومع السلامة. إلى اللقاء.